Ahora lo que vamos a hacer es, todo lo que acabamos de hacer, le vamos a dar una pasadita con agua del grifo. Lo vamos dejando en el fondo, que así no se cae, porque si lo dejamos por aquí se nos va a ir cayendo. Todo, una pasada. Y esto también, por fuera, por dentro. Luego nosotros pasamos y le damos la última pasada con un poco de acetona. Menos el cuentagotas, que lo voy a dejar. ¿Tú también has frotado eso? Vale. Este, incluso si se ha quedado algo del ácido, lo vamos a pasar por la disolución de sosa. Con el estropajo. Cuidado que se resbala con los guantes. Aquí la única precaución es que esto se resbala con los guantes. Bien enjuagado. Ese grifo que ahora no lo estamos gastando, los podemos apagar. Mira este, lo mismo. Volvemos a meterlo aquí dentro, por dentro y por fuera. No os preocupéis por las letras, que ya las volveremos a escribir. Dado que se resbala, lo vuelvo a dejar aquí. Y este, como no le cabe el estropajo, lo que voy a hacer es coger el escobillón. Mirad cómo voy sin ir manchando. No, el escobillón gordo. El gordo, que se meta dentro. Mirad, mirad. Bien apalancado esto, porque se resbala y al final acabáis rompiendo, sin limpiáis, sí, pero nos quedamos en el matraz. Fijaros qué maravilla de aseo, todo brillante, pero hemos tenido que hacer los pasos adecuados. Primero quitarlo con etanol, luego con el baño de sosa si hace falta. Y ahora todo enjuagadito con agua del grifo, que aquí estamos en una práctica de orgánica y no hace falta ni pasarle agua desionizada después, porque vamos a pasar nosotros los técnicos con un poquito de acetona. Pues ahora, tú te coges esos, yo me cojo estos, a vuestra cestita directamente y ya lo dejamos. Ups, esa la papelera. Y ya nos lo llevamos, manos bien lavaditas también. Y nos cogemos un trocito de papel para secarnos. Y nos lo llevamos, bueno, que te dejo papel, a nuestro sitio. Y se ha quedado súper, duper limpio.